Hablemos de auriculoterapia. En este video te voy a contar para qué sirve, cuáles son sus puntos principales, cuáles son los materiales con los que se realiza esta técnica, algunas contraindicaciones y muchísimos tips que te van a venir súper bien. Quédate y míralo hasta el final. Comienzo contándote que la auriculoterapia es uno de los tantos microsistemas que utiliza la medicina tradicional china, o sea, partecitas chiquitas que reflejan el todo. Una de las grandes premisas de la medicina china es que el microcosmos refleja el macrocosmos. Entonces tenemos partes del cuerpo en donde podemos ir a buscar trabajar otras zonas más grandes. Justo en la oreja tenemos todos los órganos, todos los sistemas, todas las glándulas y todas las partes del cuerpo a gran disposición, y ahí les voy a contar cuáles son los puntos fuertes. En reglas generales, el microsistema de la oreja o del pabellón auricular tiene puntos tanto atrás como adelante y por todos lados, como les dije. Representa la imagen de un feto dado vuelta, o sea, para nosotros ubicarnos de manera espacial o ir a buscar un punto si no sabemos exactamente de memoria dónde está, podemos imaginar este bebé dado vuelta y relacionar las zonas. Por esto es que la auriculoterapia también tiene muchísima relación con nuestra energía ancestral, con nuestra energía del riñón. La forma de la aurícula y de la oreja, bueno, como todo el cuerpo, empieza a formarse desde el momento en que comienza la vida, en que se unen ese óvulo y ese espermatozoide, y de ahí se va desplegando. Si nosotros vemos esa imagen que les dejo por ahí, van a notar que las capas de la oreja van muy conectadas o están muy cerquita de todos los órganos que luego van a ser órganos. Entonces podemos ir a trabajarlos perfectamente desde la oreja. Además, para los que saben un poquito más de medicina china y yendo un poco más profundo, les cuento que los meridianos Luo, de los 365 puntos más importantes que usamos en acupuntura, llegan a la oreja, llegan a la aurícula. Entonces ahí hay otra explicación de tantas de por qué la auriculoterapia es tan efectiva. Les cuento también que la auriculoterapia no solo se usa para tratamiento, sino también para diagnóstico. Como vimos en el video de lengua y en los de microsistemas, los microsistemas, valga la redundancia, se usan también para diagnosticar. Si tenemos, por ejemplo, puntos lunares, rayitas, hundimientos o relieves, nos está hablando de algo en alguna zona. Si por ejemplo tenemos un relieve en la zona digestiva, es muy probable que seamos una persona que tiende a un exceso digestivo, o bueno, ya empezarán a observar orejas a su alrededor y verán que tenemos muchísimas formas distintas. Tener más pequeño el lóbulo nos está diciendo algo, que es esta zona. Tener muy larga la oreja, muy grande, muy chiquita, acorde el cuerpo, más en la línea de la nariz o más por debajo, por encima, nos está hablando básicamente de nuestra esencia, pero también puede demostrar cómo están ciertos sistemas del cuerpo. Pero te cuento los puntos fuertes de la auriculoterapia, o sea, para qué se utiliza y es súper mega efectiva. Todos y todas conoceremos que se usa mucho para bajar la ansiedad, sobre todo para descender el peso. Esto es cierto, se puede, es uno de sus puntos fuertes, pero también es muy beneficiosa, muy buena para tratar ansiedad, bajar de peso, dolores musculares, incluso en el ámbito de la fertilidad, con esto de que les decía que se relaciona mucho con la energía del riñón, se usa muchísimo la auriculoterapia. Personalmente la uso bastante en niños, ya que está la energía aún más en disposición y más activa en la zona de la oreja, y también en personas adultos mayores, porque podemos ir a rescatar esta energía que a veces con los años se va perdiendo, que tiene que ver con el agua. Les voy a contar entonces en sí cómo es la técnica y cómo utilizarla, pero antes les digo que se queden hasta el final, que les voy a pasar un montón de tips y formas de usar la oreja en la casa, que no haga falta que vayamos a un acupuntor, una acupuntora, aunque obviamente es lo ideal,
para tratarnos, pero sí que lo podamos aplicar en casa y solucionar algunos problemas muy comunes. Lo que vamos a hacer entonces con este microsistema o este mapa que tenemos de la oreja, en donde se refleja todo el resto del cuerpo, como les dije, todas las glándulas, sistemas, etc., es estimular esas zonas. Para estimular esas zonas se puede usar básicamente cualquier elemento que logre ese cometido. Las más famosas son las semillas, por ejemplo, una semilla de un tamaño acorde a la oreja de la persona que vayamos a tratar. Por ejemplo, semillas de bacaria, semillas de mostaza. También se utilizan imanes. Los imanes ya tienden a tener un poco más, digamos, polarizada la energía. Entonces, bueno, tal vez hay que saber un poco más, pero son muy efectivos también. Se utilizan agujas comunes de acupuntura. Yo en el tratamiento con pacientes lo utilizo bastante con las agujas mismas que aplico en el cuerpo. También se usan micro agujitas muy chiquititas que se dejan puestas y la persona transcurre sus días sin ningún problema. Y también se utiliza electroestimulación. O sea, hay aparatitos específicos que dan algún cierto tipo de pequeña electricidad para estimular el punto. Pero también lo podemos estimular con nuestras mismas uñas, por ejemplo, si tenemos más o menos ubicado algún lugar y nos empieza a doler, por ejemplo, la cabeza mientras estamos en el colectivo o en la calle, podemos buscar zonas que duelen, porque como dije también es diagnóstico. Entonces, si duele alguna zona más que otra, significa que está necesitando de una estimulación. Entonces podemos apretar con nuestra propia uña o masajear, que también les voy a contar al final, o realizar con cualquier objeto que nos sea útil alguna presión en estos puntos. ¿Existen entonces contraindicaciones para el uso de la auriculoterapia? Bueno, la realidad es que sí, pero muy pocas. La principal es que la oreja, o sea, el estado físico de la oreja, tenga algún tipo de quemadura, eczema, corte o alguna zona demasiado sensible que claramente no vamos a ir a estimular, ni a poner una cinta, ni una aguja, ni una semilla. Esa es la principal. Otra que se podría decir de forma secundaria, porque como pasa muchas veces es más que nada por desconocimiento, es en el embarazo. Pero en realidad, como les decía, se usa muchísimo en embarazo, pero bueno, hay que tener ciertas precauciones, entonces es mejor que en ese caso lo haga un profesional o alguien que sepa realmente dónde estimular y dónde no. Como así también en el caso de personas que toman demasiados psicofármacos, siempre lo que hablamos cuando nos referimos también a microsistemas y a energía es que somos un sistema eléctrico, más allá de energético. O sea, tenemos energía. Entonces, muchas veces los psicofármacos lo que hacen es como anular, pasa también en el caso de algunos desinflamatorios muy fuertes, anular ese efecto o hacerlo más leve. Entonces, bueno, se podría decir que una contraindicación, por decirle de alguna manera, sería personas que toman demasiados fármacos, entonces puede que no sientan el efecto. Pero esas serían como las únicas contraindicaciones o precauciones que hay que tener a la hora de utilizar de forma curativa nuestra oreja. Para el resto podemos hacer de todo y ahora les sigo contando. Paso entonces a contarte los tips principales, las formas en que puedes utilizar la auriculoterapia en casa, sin antes invitarte a que realmente la experimentes, que busques imágenes más allá de las que yo te he ido dejando en este video y puedas observar tu oreja, ver si tiene alguna de estas marcas, si tiene algunas zonas, bueno, tu oreja y la gente a tu alrededor, ver si tiene estas zonas de otros colores, estos pequeños eczemas, cortecitos, lunares, y ahí ir sacando tus propias conclusiones. Como siempre, esto también es mucho de investigación y de práctica. Si algo que tiene la medicina china es que es muy empírica. Entonces, ¿basta con mirar el microsistema, mirar la imagen y estimular esas zonas? Sí. ¿Cuánto es la cantidad? ¿Cuántas veces al día? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué firmeza o con qué fuerza? Bueno, la realidad es que es avisarle al cuerpo que estoy queriendo enviar una señal ahí. Cuando yo atiendo pacientes online, por ejemplo, que se hacen sus propios masajes en sus puntos, lo que les digo es
Una presión que no sea ni dolor ni profunda, que llegue a anular esta sensación de poder llegar a percibir que fluye la energía, pero tampoco tan superficial que no sienta nada. Es sobre todo ir con la intención de estimular ese punto. En la oreja pasa exactamente lo mismo. ¿Y cuántas veces, cuánto tiempo? Depende muchas veces de la persona o la patología, pero básicamente es varias repeticiones al día, varias veces que nos acordemos. Por ahí es más fácil en ese sentido pegarse con una cintita, una semilla o algún objetito pequeño que me pueda estimular la oreja y estar recordándome continuamente cuando estoy haciendo la fila, cuando estoy haciendo las compras, cuando estoy sentada desayunando, almorzando, cenando, estimular un ratito y repetirlo varias veces como para mandar la orden cerebral al punto de que se active. Bien, entonces vamos a ver puntos que te pueden llegar a salvar desde una ACV, como les conté en uno de los shorts del canal, hasta relajar, que es básicamente lo que necesitamos todos y todas, hasta sacar una contractura o ayudar a salir de una tortícolis, como se dice acá, o de una invasión de viento, para los que vieron el video de viento, o de una contractura clásica. El primer punto que les voy a contar se ubica en el ápex de la oreja. Este punto sirve para bajar la presión y para salir mejor, más rápido o de frenar un ACV si nos damos cuenta que alguna persona alrededor lo está teniendo. Y se ubica en el ápex de la oreja, en la puntita. Si doblamos y hacemos un pliegue, ahí mismo podemos presionar, sacar hasta una gotita de sangre o estimular o poner una semilla o una aguja en el mejor de los casos, si tenemos a mano obviamente desinfectada. Ese punto se usa para eso y también para bajar la fiebre. Si por ejemplo, cosa muy común en esta época y en todos los cambios de estación, sentimos cuestiones pulmonares, por ahí algún tipo de gripe, catarro, alguna sensación de tos o dolor de garganta, podemos ir a buscar en el centro de la oreja, bien en lo profundo, que tenemos la zona de pulmón y corazón, y hacer como un pequeño masaje o presión ahí, incluso poner alguna crema, como hemos visto en otros videos, esto de masajear, por ejemplo, y poner ajo o alguna planta caliente en la planta de los pies va a ayudar a despejar los pulmones. También poner alguna cremita caliente, por ejemplo, va a ayudar a sacarnos frío de los pulmones desde la oreja. Entonces, catarros, toses, alergias y cualquier cuestión que ustedes consideren de pulmón se puede tratar masajeando, estimulando esa zona de la oreja que te dejo ahí en la imagen. Otra muy común que muchas personas sufren es dolores y contracturas en la zona del cuello. Como les conté, esto de que la oreja representa un bebé dado vuelta, toda la zona lateral de la oreja tiene que ver con la columna. Entonces la zona muy cercana al lóbulo es la que representa la zona cervical, y si seguimos subiendo pero a la vez bajando, digamos, a nivel físico, vamos a encontrar todas las otras partes de la columna. Entonces también es muy buena idea masajear esa zona, estimularla, digamos, molestar ahí para que la oreja le avise a mi cuello que se relaje. Esto muchas veces hace que obviamente la oreja se ponga caliente y ese mismo calor van a sentir que se transmite desde la oreja hacia el cuello, hacia las escápulas, los omóplatos, los trapecios, y realmente se sienta una súper sensación de relajación. Punto importantísimo y súper usado también que todos necesitamos, punto para la ansiedad, ya sea dejar de fumar, ansiedad común, bajar de peso, bajar un poco los decibeles y relajarnos. Este punto está súper accesible también y es fácil de presionar. Se encuentra en esta muequita de la oreja y se presiona por adelante. Como les dije, hay puntos adentro de la oreja, atrás de la oreja, arriba, en los pliegues, en todos lados. Bueno, este punto está ahí donde muchas personas se hacen una perforación y se estimula muy fácilmente y muy cómodo. Por el lado de adentro hay otro punto que se usa más para sacar mocos cuando estamos resfriados y no logramos expectorar. Se usa el de adentro. Entonces, bueno, si queremos hacer las dos cosas, podemos presionar con ambos dedos a ambos puntos. Pero si no, con este punto a la zona media
de esta partecita de la oreja van a estar súper bien para bajar decibeles y relajar. Así como también toda la zona del lóbulo, porque el lóbulo representa la cabeza. Si ustedes vuelven a mirar esta imagen, van a ver que todos los puntos de córtex, neurastenia, cerebro, ojos, boca, bueno, todas las zonas que representan a la cabeza o los sistemas que están en la cabeza se ubican en el lóbulo. Entonces mismo masajear o tironearnos un poco el lóbulo va a ayudar de por sí a relajar el sistema nervioso. De paso, entonces, el último gran tip espectacular para mí, súper fácil, súper sencillo y al que te invito a que te sumes en esta nueva etapa y en este mundo. Pero antes, sí, te interesa más esto de los microsistemas, te sugiero que veas ese video que te dejo por ahí, que habla sobre la lengua, que también, como les dije, es una partecita que refleja el todo y que puede darnos muchísima información. El punto máximo para mí y el mejor que tenemos en auriculoterapia es que no necesitamos elementos en sí, más allá de que les conté con qué se hace, pero sí podemos estimular todos nuestros sistemas, todos nuestros órganos, todas nuestras glándulas, haciéndonos masajes en las orejas. Entonces, lo último que te voy a sugerir es que masajees tus orejas, que agarres un aceitito, si hay una posibilidad, despejes tus orejas y las masajees tanto por adelante, por atrás, como una V, bajando por la línea mucho de la columna, adentro, atrás. ¿Quién no se ha hecho un masaje y ha sentido estos beneficios, esta relajación, este calor y esta estimulación en esta zona, que no es una zona cualquiera y es súper especial? Nos vemos en el próximo, espero que realices todo esto. Si lo haces, déjamelo en los comentarios y espero que estén muy bien.